Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estés escuchando. Hoy no es la excepción, tenemos a un gran invitado, Sergio Manuel Rivera, aquí en Tiempo de Relaciones Públicas. Como ustedes saben, es un espacio para que platiquemos de las relaciones públicas desde diferentes ángulos. Y hoy Sergio Manuel Rivera nos platica desde la Ciudad de México. Él es comunicación e imagen institucional del Museo MIDE. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Edith, muchas gracias. Gracias por esta invitación y en verdad me siento muy honrado de poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que están viéndonos en este momento. Yo conocí a Sergio y lo platicábamos previo a estar charlando aquí, que lo conocí vía la televisión. Yo de repente estaba escuchando las noticias y escucho que empiezan a hablar de relaciones públicas de un museo y dije, eso me interesa, dije. Y entonces tomé los datos de Sergio y lo busqué en Twitter y ahí fue donde hicimos la conexión y le dije que me interesaba que viniera a platicar sobre sus actividades dentro del museo, que él se dedica a la comunicación e imagen institucional, pero que al final del día son las relaciones públicas. Por favor, Sergio, platícanos. ¿Quién es Sergio? ¿Qué hace, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, tengo una trayectoria profesional que ya rebasa casi los 25 años, ¿sí? Entonces, me he dedicado a varias cosas en mi vida. Yo estudié filosofía, pero desde el año 94 empecé a trabajar en el ámbito cultural y en el ámbito de la comunicación cultural. Um, Desde ese entonces me dediqué a proyectos que involucraban justamente la participación del público o el vincularme con diferentes instituciones u organizaciones que nos ayudaran pues sí, a lograr los objetivos de las organizaciones donde yo estuve trabajando, de los museos. Trabajé en el antiguo colegio de San Ildefonso, uno de los museos pues, más importantes de la Ciudad de México, también en un edificio histórico increíble. Estuve trabajando durante algún tiempo en el Instituto Mexicano de la Radio como gerente primero de la estación de música clásica Opus y después como director comercial de todo el grupo radiofónico. Y eh, tuve ahí un lapso pequeño de tiempo donde estuve trabajando en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, en el área de planeación estratégica. Y finalmente, y desde hace 11 años, estoy trabajando en el MIDE, el Museo Interactivo de Economía, un museo único en el mundo, el primer museo de economía que ha existido en la historia de la humanidad. Y desde que ingresé he estado a cargo de las relaciones públicas del museo. La verdad, ha sido una experiencia fascinante, em, una experiencia que me ha permitido eh, reencontrar, resituar el valor de las relaciones públicas, el valor de las relaciones institucionales y también descubrir cómo estableciendo una estrategia eh, de agenda pública para el museo, los objetivos se convierten en metas y esas metas rinden frutos, no solamente para tu organización, sino también para ti como la persona que es responsable de estar frente a eh, toda la proyección eh, eh, mercadológica, digamos, que puede tener una institución de esta naturaleza. Entonces, como puedes ver, llevo un rato trabajando en estos temas
Me parece que la profesión eh, tiene ahora más que nunca un futuro increíble y promisorio, a pesar de que estemos en tiempos de pandemia y de que nuestro actuar físico o presencial se ha visto reducido. em, También encuentras otras oportunidades de desarrollo en el mundo virtual, y creo que todo esto se va a convertir en parte de nuestro cotidiano dentro de eh, para todas las personas que nos dedicamos a este negocio de las relaciones públicas, y que a mucha gente le cuesta trabajo entender exactamente a qué nos dedicamos. Sí, sí, es algo que suele suceder. Yo lo platico con algunos colegas y nos dicen, ¿no? Creo que lo más difícil es explicar qué es lo que hacemos, ¿no? Pero qué interesante, Sergio, lo que nos comentas, porque indiscutiblemente escuchándote veo cómo las relaciones públicas se interrelacionan con una serie de temas, en este caso el cultural, y cómo tú vas abordando desde diferentes perspectivas, conoces la parte cultural de una manera integral y entonces llegas a las relaciones públicas, así lo interpreto, pero con ese bagaje y esa experiencia tú puedes comunicar estratégicamente cualquier aspecto de la cultura para llegar a los públicos. Y ese es un punto bien, bien interesante que vamos a tratar en un momentito más. Pero primero platícanos qué es MIDE, el Museo Interactivo de Economía. Yo, como bien decías tú, es el primer museo interactivo en el mundo. ¿De qué se trata? ¿Qué características tiene, por ejemplo? ¿No? Yo leía que hay talleres, diplomados, por ejemplo. Yo sé que mucha gente lo conoce, pero para quienes no lo conocen, platícanos un poquito del museo para ya después entrar de lleno a las relaciones públicas del museo. Por favor, Sergio. Claro que sí. Mira, bueno, para quienes no lo conocen, pueden visitar la página arroba, perdón, Museo Mide, uy, perdóname. Para quienes no nos conocen, pueden visitar antes que nada nuestra página web, que es mide.org.mx, y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es @museomide. ¿Qué es el MIDE? Es el primer museo de economía en el mundo, como te lo había comentado, y nació en el año 2006, abrió sus puertas en el año 2006 como la primera institución museística dedicada a divulgar los conceptos básicos de la economía. Es un tema muy difícil porque para la mayor parte de las personas la economía es un tema que no forma parte de nuestro horizonte cotidiano, aunque lo leamos en las noticias, aunque hablemos de la caída de los precios del petróleo, aunque hablemos, por ejemplo, de la subida del precio del dólar, o hablemos, por ejemplo, de inflación. Para la mayor parte del público, de la gente, esos son temas que solo manejan los economistas. Esos son temas que solo se comprenden por parte de personas que se han dedicado a estudiar la economía y las finanzas. Por tanto, o para los políticos, por ejemplo. Por tanto, no es un tema que sea asequible para los mortales, diríamos, como se suele decir. Eh, y justamente lo que hizo el MIDE fue poner estos temas en manos de los mortales. Em, ¿Cómo le hicimos? Bueno, el museo fue diseñado a partir de la vida cotidiana. ¿Cómo encontramos justamente estos fenómenos económicos en cada paso de nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas? Y también entendiendo que la economía tiene mucho que ver con la toma de decisiones que hacemos en cada momento. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas una decisión, eh, generalmente empleas recursos, y esos recursos son siempre limitados. Y con esos recursos limitados buscas satisfacer tus deseos o tus necesidades.
Por tanto, tienes que elegir. Y al elegir, dejas de lado otras cosas. Al elegir, utilizas tu tiempo, tu vida, tus capacidades, tu infraestructura y, por supuesto, tu capacidad de análisis. Y esa decisión, que a veces puede ser vista como algo, como un acto involuntario, ¿no? De si me compro hoy, llego a la dulcería y me compro un chicle o me compro, por ejemplo, una paleta, ¿no? Eso es algo que parece involuntario. No, se me antoja más el chicle, ¿no? Puedes decir eso. ¿Qué implica esa decisión? ¿Qué implica para la industria del chicle en México? ¿O qué implica para la industria de las paletas de dulce en México? Entonces, como ves, lo que hacemos en el museo es interconectar las decisiones cotidianas con los fenómenos complejos de la economía. Y por tanto, te hacemos una apuesta, una propuesta. La economía es una ciencia que te permite entender cómo funciona el mundo y tomar mejores decisiones. ¿Para qué son esas decisiones? Para buscar tu bienestar. Porque finalmente, si yo decido, voy a poner otro ejemplo, estoy enfermo y decido no ir al médico, eso va a tener un costo para mí. ¿Por qué? Porque puedo tener secuelas o porque puedo no aliviarme correctamente de la enfermedad y tal vez voy a tener repercusiones en mi salud a lo largo del tiempo y eso me va a llevar con otros médicos y me va a obligar a comprar otras medicinas. En fin, cada decisión que tomas tiene implicaciones enormes desde el punto de vista económico y tiene implicaciones enormes para tu propia vida. Entonces, en ese sentido es que el MIDE explora, junto contigo a través de exhibiciones interactivas, pues cosas que tú encuentras en el cotidiano y que te hacen descubrir, pues, que la economía está en todo y que es una ciencia muy divertida que te permite entenderte a ti como persona, entender a la sociedad, entender el mundo y buscar las mejores oportunidades para ti. Qué interesante, Sergio. Y esto ya nos lleva a ahora cómo vamos a comunicar esa parte, ¿no? ¿Cómo la vamos a transmitir? Y es ahí donde entran las relaciones públicas. Fíjate que hay un estudio que hace y que fue publicado, lo platicábamos previamente en un libro que se llama Reflexiones y Desafíos de las Relaciones Públicas. Es un libro que editado por la Universidad del Pacífico, Chile, de la Facultad de Comunicaciones, y presentan ellos, hacen un estudio a 15 museos de Santiago de Chile, y van y los visitan y hacen algo documentado y también revisan toda la parte online de ellos desde su página web y sus redes sociales, ¿no? Y esto es un poco el preámbulo para entonces entrar en materia de cómo se hacen las relaciones públicas para un museo, las ventajas de aplicar las relaciones públicas y qué resultados en concretos has obtenido, Sergio, para que quienes nos escuchen y quizá alguien esté colaborando en algún museo pueda ver casos prácticos de resultados tangibles, porque como tú sabes, en las relaciones públicas trabajamos con intangibles, y que hay resultados tangibles y que se pueden medir y que bien pueden aplicarse a los diferentes museos. Claro, no hay una receta a lo mejor a la medida, pero sí como una referencia y qué elementos que tú hayas aplicado se pueden replicar en otros museos. Muy bien. Mira, creo que una de las primeras cosas que se convirtió en un desafío para el MIDE fue justamente el obtener el reconocimiento social, es decir, el posicionamiento.
el museo existía como te decía hace un momento, desde el año 2006, pero no había tenido un papel preponderante en la vida de la ciudad, no había tenido una imagen clara ante las audiencias y tampoco una estrategia clara con los medios de comunicación. Cuando yo llegué al museo en el año 2010, yo no estuve en la fundación del museo, llegué 4 años después. No existía como tal una oficina de comunicación y existía una pequeña oficina de relaciones públicas que básicamente se ocupaba de difundir actividades del museo. Y a partir de 2010 empezamos a construir una estrategia de posicionamiento. Branding, obviamente teníamos que construir una reputación de la marca, teníamos que construir vínculos con los medios de comunicación, con influencers, con actores políticos y con gobierno. Entonces la agenda era enorme. Y al mismo tiempo teníamos que seguir con nuestra labor de difusión de las actividades. Teníamos que continuar con la promoción de los cursos. Entonces, realmente el reto se antojaba fuerte. Sí, bastante. Y bueno, te puedo decir que ese reto sigue. O sea, no es una tarea ya 100% resuelta. Pero creo que la clave nos la dio entender muy bien la forma en que nuestro producto puede resultar relevante para la gente, para los diferentes públicos con los que nosotros trabajamos cotidianamente. Y esa no fue una tarea menor. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un diputado, por ejemplo, a una diputada, somos el primer museo de economía del mundo. Ah, qué interesante, qué bueno. Pero dejarle claro que nuestro museo puede hacer una diferencia en la sociedad y que, por tanto, somos una organización que trasciende sus propios muros porque finalmente somos constructores de ciudadanía. Eso se vuelve como, puede ser mucho más interesante para ellos. Pudiera ser, Sergio, que aportan valor, que le aportas un valor a la comunidad, así lo podría Sí, interpretar. sí, sí. Y para ellos, mira, tú lo sabes muy bien, para un actor político, ¿no? Lo más importante es que se note lo que está haciendo, que las personas volteen a verlo, que digan que está haciendo bien su trabajo y que obviamente pueda hacer carrera para después buscar otro espacio dentro de la vida política del país. Me gusta hablar del tema de la política porque se me hace fascinante y porque creo que fue el ámbito en el que más trabajo nos ha costado meternos. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Ahorita va a quedar todavía más claro. Espero. Y entonces, plantear esto con una persona que forma parte del Congreso Nacional puede resultar para mucha gente como algo irrelevante. O sea, ¿por qué un museo tiene que meterse en esos contextos que son difíciles? Porque nosotros tenemos que obtener capital político. Todas las organizaciones tienen que generar capital político y eso no quiere decir que nos vamos a involucrar con una organización política, con algún partido o que vamos a tener una postura muy clara ante
cualquier actor político. Nos metemos porque los museos sumamos cosas para el diseño de la política pública. Y a mí me interesa mucho que la educación económica y financiera esté en la agenda de este país. O sea, hay un momento en el que se cruzan, por así decirlo, en el que coinciden esa agenda pública, política, por así mencionarlo, con la actividad que realiza el museo. Hay un punto de intersección. Totalmente. Y quien me diga lo contrario, yo les voy a tratar de demostrar que están equivocados. Por ejemplo, un museo de antropología o de historia. ¿Qué tendría que ver? Pues tiene todo que ver. El conocimiento de quiénes somos, de quiénes hemos sido en el pasado y de cómo hemos ido construyéndonos como sociedad, es finalmente un tema político, es un tema de interés público y es un tema que tiene que ver con la educación pública y es un tema que tiene que ver con la formación de la ciudadanía. Entonces, insisto, creo que uno de los papeles principales que tenemos los museos en este país es finalmente eh, generar un aporte para la construcción de un ciudadano mucho más consciente de sí mismo, con pensamiento crítico, con una capacidad mínima de análisis de su entorno y que puede comprender a partir de lo que los museos proponen, eh, puede comprender cuál es su papel dentro de la sociedad y que finalmente todos, porque así como todos formamos parte de la economía, pues todos somos entes sociales, formamos parte de una comunidad y podemos hacer diferencias enormes, a veces con pequeños actos. Y yo creo que es ahí donde entra el valor de los museos en la vida política de este país. Esa fue una tarea muy, muy grande. Ha sido una tarea muy grande y difícil. Al día de hoy no hemos logrado que en el sistema público de educación quede establecida la educación económica y financiera como como parte de la currícula de las escuelas, ¿no? Aunque sí hay materias, digamos, o actividades que están vinculadas con contenidos económicos y financieros. Pero fíjate lo grave que puede ser esto. Si tú llegas a ser adulto sin entender que la economía de mercado te permite generar ofertas y que esas ofertas responden a una demanda y que por tanto, si tú eres un emprendedor y ofertas un producto que la gente no considera necesario, probablemente tu emprendimiento se vaya al fracaso. La comprensión La del sistema. comprensión del contexto económico te permite, insisto, tomar mejores decisiones. Entonces, de ahí que para nosotros sea fundamental que desde la educación básica, la educación económica y financiera estén presentes en la vida de los individuos. Y como eso no ha sucedido, entonces el papel de un museo como el MIDE es todavía más relevante. ¿Por qué? Porque muy probablemente todas las personas que nos visitan se va a convertir esa experiencia en su única oportunidad de tener contacto con estos temas de una manera cercana, accesible y divertida. Entonces, ese fue un trabajo, ese ha sido un trabajo muy interesante. Y, por ejemplo, el caso de los medios de comunicación, se les hace extraño que el MIDA siempre tenga algo que decir, ¿no? Sobre algún tema en particular. Y, por ejemplo, cuando vienen las vacaciones de los niños, pues obviamente piensan en, pues pueden ir a un museo, ¿no? Que vayan a un museo de economía. Pero también nos buscan cuando es la Semana Nacional de Educación Financiera, ¿no? Sí, sí.
O, por ejemplo, cuando la Cuesta de Enero, somos uno de los museos que más entrevistan en enero, porque la gente está buscando soluciones para los problemas financieros que generó durante el mes de diciembre Y qué del año. importante es las relaciones públicas ahí, ¿no? Lo que tú puedas transmitir, la comunicación y encontrar un buen momento para, aparte de adicional a aportar la experiencia como museo, también de transmitir las actividades que estén haciendo, ¿no? Y cómo pueden ustedes apoyar o colaborar a que aprendamos, ¿no? La Sí, ciudadanía de esos mira, temas. sí, y mira, como tenemos la ventaja de que la economía está en todo, entonces realmente podemos conectar las cosas del museo a veces de una forma muy fácil. Por ejemplo, cuando viene el 14 de febrero y que todo el mundo está preocupado por a dónde va a llevar a la novia a comer o a cenar, nosotros promocionamos un curso que tenemos que se llama Finanzas en Pareja. Interesante. Y tiene mucho éxito porque finalmente se trata de descubrir que las decisiones financieras se toman siempre entre dos. Sí, y para ir, qué interesante, Sergio, ¿no? Nos vienes a dar como otra perspectiva, otro punto de vista que a lo mejor no lo habíamos visto desde esa óptica, pero cómo se va entrelazando con las relaciones públicas, ¿no? Cómo esa manera de transmitir, de comunicar estratégicamente. Y para ir cerrando el tema, Sergio, eh, ¿cuál pudiera haber sido un reto, aparte de los que ya nos han mencionado, un reto en cuanto a relaciones públicas que tú te has enfrentado en el museo? Ya más o menos nos dijiste, sabes que por aquí nos conectamos, el reto sí, esa parte política, pero algún reto que tú recuerdas en particular que tú digas, híjola, y sabes que las relaciones públicas nos ayudaron para ir cerrando ya el tema, por favor. Sí, mira, en algún momento hicimos eh, una campaña que tenía mucho que ver con cómo es que sería distinto nuestro mundo si supieras de economía. Y te lo digo con toda honestidad, uno de los mensajes causó bastante polémica y afortunadamente pudimos manejar la situación, o sea, hubo un contexto de crisis y lo que hicimos en ese momento fue acercarnos a los grupos que estaban un poco inquietos por el sentido de nuestra campaña. Eh, y voy a explicar cuál era el problema fundamental. Pues sentían un poco que nuestro mensaje podía ser un poco discriminatorio, ¿no? Hacia personas pues, que no tuvieran alguna educación o acceso a ciertos niveles educativos. Y lo que nosotros hicimos en este sentido fue acercarnos a estos grupos de interés, explicar cuál era el sentido de nuestra campaña. Ellos nos dieron su punto de vista y la verdad es que nos ayudaron a entender cuál era su preocupación y a partir de eso nosotros modificamos el contenido de nuestra campaña. Eh, la verdad nos ayudó también a ser mucho más asertivos en lo que queríamos decir. Eh, ese fue un reto interesante. Lo tuvimos que resolver además en un tiempo muy corto, en una semana. Y creo que básicamente lo que nos ayudó mucho, perdona, a poder resolver este tema de una manera eficaz y eficientemente, es que el museo tiene una buena reputación. Y Hemos tratado de que el museo tenga credibilidad, que lo consideren como una marca cercana a la gente, que sea un espacio de diálogo y donde la gente también sienta que puede aportar, o sea, que no solamente es escuchada, sino que está aportando y construyendo junto con nosotros el valor de nuestra marca.
Qué interesante, ¿no? Aquí veo dos escenarios. El primero, y que es un excelente ejemplo de lo mucho que platicamos cuando hablamos de relaciones públicas, ¿no? Inician ustedes una campaña y cómo hay una retroalimentación, cómo hay Sí. empatía, cómo hay, voy a escuchar, para Ujú. efectos de poder replantearme esta campaña que estoy haciendo, ¿no? Y ahí es básico, ¿no? Y no solamente, me lo dicen y es la teoría, ¿no? Ahí está el mejor ejemplo. Y ahora mencionas en este segundo escenario esa interacción real que se da con tu audiencia. No solamente es vienes y me visitas, no. Interactuamos vía redes sociales, te escucho, colaboras de alguna manera porque las recomendaciones que me dejes o las sugerencias, vamos a ver si podemos aplicarlas, ¿no? Y entonces qué interesante que se dé ese caso práctico, porque muchas veces decimos, no, que la empatía, no, que escucha, no, pero aquí está un ejemplo real de cómo el museo mide a través de sus relaciones públicas, pone en práctica todos esos elementos que forman parte, ¿no? de esa comunicación estratégica. Sí, es lo que buscamos. Buscamos ejercerla, perdón, hacia el exterior del museo, pero también hacia el interior. Y una de mis preocupaciones al día de hoy, somos una organización mediana. El MIDE está compuesto por unas 90 personas y tenemos además un grupo de voluntarios y un grupo de becarios. Eh, y lo que hemos estado procurando en tiempos recientes es cómo generar en este nuevo contexto de la pandemia, en donde estamos alejados físicamente, cercanía también con los colaboradores del museo. Ha sido un reto, es un reto hasta el día de hoy. No ha sido fácil. Las relaciones públicas internas, ¿no? La comunicación Totalmente, interna. porque eh, tenemos un dicho muy bonito en México, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Sí, claro, por supuesto. Eso creo que le pasa mucho a nuestras organizaciones. Y en el caso del MIDE, pues hemos estado trabajando para que esto no ocurra, ¿no? Para que haya una sinergia entre lo que proyectamos hacia el exterior y lo que proyectamos entre nosotros mismos, ¿no? Entre las personas que colaboramos en el museo. Queremos que haya una sinergia porque finalmente el orgullo de ser MIDE te permite también generar otro tipo de relaciones con la comunidad, Sí, sí, ¿no? por No supuesto. solamente con los que trabajan dentro del museo, sino con sus familias, sus amigos. Eh, Queremos que el personal del museo hable de su trabajo con orgullo y con gusto. Y no basta solamente con que tengas todas las herramientas de trabajo necesarias. Claro. Es también una cuestión de cómo se vive el clima organizacional y cómo se generan mejores relaciones interpersonales en el museo y cómo la marca sirve a la comunidad interna del museo como un símbolo de identidad, de fortaleza, de crecimiento, de satisfacción personal. Sí, sí, creo que la charla a mí me deja el sabor de haber aplicado, de haber escuchado todos los elementos o muchos de los elementos de las relaciones públicas. Y qué mejor cerrar con algo que no lo mencionaste tú, pero lo dijiste con otras palabras, Sergio, que es la congruencia, que Ujú. se requiere mucho hoy en las organizaciones y que las relaciones públicas trabajan mucho en favor de ese elemento, ¿no? Porque hoy está el offline y el online, ¿no? Y entonces tiene que haber congruencia. Y es una palabra que tú me la dijiste con otras palabras, pero más que decírmelo con otras palabras, con un ejemplo, ¿no? Y creo
que MIDE como museo, en base a lo que tú me compartes, lo que yo vi, nos puede ayudar mucho a ser un referente en el tema de las relaciones públicas. Ya nos mencionabas tú y yo tomé algunas notas, ¿no? Todos los objetivos que tú te planteaste como departamento, el posicionamiento, el branding, la reputación, los vínculos, y muy definidos tus vínculos con los influencers, con la comunidad, con el gobierno, ¿no? Realmente, Sergio, ha sido un placer escucharte esta mañana. Para mí ha sido de mucho aprendizaje y creo que esta sesión que se queda grabada va a ser de mucha calidad y va a aportar mucho valor a quienes nos escuchen, porque una de las cosas que deseamos aquí en tiempo de relaciones públicas es que la gente, aparte de escucharnos, se lleve algo. Y creo que tú hoy más bien has sido el portavoz de muchos elementos de las relaciones públicas y cómo se aplican en la práctica. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Espero en verdad que para la gente que nos observe, para ti que estás viendo este video, sea realmente una buena experiencia, y nada me daría más gusto que saber que han podido aprender algo sobre el valor de la profesión en esta plática. Yo te agradezco muchísimo a ti, Edith, porque son pocos los espacios en donde podemos hablar justamente de nuestro trabajo, y yo creo que para las nuevas generaciones resulta fundamental que podamos compartir nosotros pues lo mucho o lo poco que sabemos a través de nuestra experiencia, a través de nuestro desempeño profesional, y de verdad me siento muy honrado de haber estado contigo en este momento. Gracias a ti, Sergio, por tu tiempo. Sin duda, un referente. Y nos dices que en dónde pueden encontrar, en qué página web podemos encontrar a MIDE, por favor, Sergio, para cerrar. Claro que sí. Nuestra página web es mide.org.mx. También pueden seguirnos en las redes sociales. En todas es la misma cuenta, @museomide. Y yo estoy en Twitter como Serge M. Museum. Tengo un nombre un poco pretencioso, pero es realmente a lo que me dedico. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. Ha sido un placer escucharte y aprender de ti. Y pues gracias. Nos vemos muy pronto en otro tiempo de relaciones públicas. Hasta pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.